Hola, mi profe, espero que se encuentre muy bien. Nosotras somos el grupo número 5. Mi nombre es Daisy Julio Ochoa y el de mi compañera Inés Hernández. Hoy hemos preparado esta conferencia titulada El estrés laboral en el sector textil y vamos a observar, vamos a indagar sobre aquellas causas, impactos y estrategias de intervención que se puedan encontrar en este tipo de sector. ¿Por qué hablamos de este tema hoy? Pues porque el estrés laboral es algo que nosotros podemos normalizar, pero que muchas veces siempre va a estar presente en la mayoría de las organizaciones. En cuanto a esto, afecta tanto el bienestar de los empleados o los trabajadores como el rendimiento de la empresa. En esta charla vamos a recorrer juntos sobre qué es el estrés, que es algo que aunque ya lo hemos venido diciendo, se puede evidenciar en cierto momento, pero no le prestamos tanta atención. Entonces, vamos a buscar, a verificar también cuáles son esos efectos que pueden tener o que pueden estar presentes en nuestra salud y el desempeño que finalmente veremos como estrategias y cómo las podríamos implementar para poder enfrentarlas. Ahora bien, vamos a comprender lo que es el estrés laboral. Si bien es cierto, el estrés laboral se puede evidenciar tanto o lo podríamos entender como una respuesta tanto física, mental y emocional. Esto aparece cuando las exigencias del trabajo superan esos recursos o esas capacidades que nosotros percibimos y que de pronto no tenemos cómo responder ante ellos. Quiero aclarar algo muy importante en esto, que el estrés en sí no siempre es negativo, ¿sí? Siempre va a haber un cierto nivel de presión que puede motivarnos de pronto a cumplir metas o mantenernos en alerta, a dar lo mejor de nosotros. Sin embargo, esto cuando esa presión se mantiene con el tiempo y se vuelve un poco tanto excesiva, entonces sí podemos decir o que se convierte en un riesgo para la salud. En el sector textil, principalmente, nosotros, este tema de pronto cobra un poco más de relevancia porque hablamos de un entorno con alta competitividad, pedidos internacionales, metas diarias muy exigentes y una dinámica de producción en cadena que pocas veces da margen de error, ¿sí? Entonces todo esto hace que el estrés sea un acompañamiento o un acompañante, si se podría decir, constante si no se gestiona de pronto de una mejor manera o una manera más adecuada. Entonces, ustedes de pronto se estarán preguntando del por qué es importante hablar del estrés laboral en una conferencia como esta, ¿sí? Porque abordarlo, de pronto esto no es un lujo, ¿sí? Esto es una estrategia clave tanto para las personas como para la empresa. De pronto, nosotros a nivel individual, por ejemplo, el estrés impacta directamente en nuestra salud. ¿Qué nos puede producir estos impactos? Como nosotros podemos evidenciarlo en esta manera, podría ser que nos produce cansancio, que de alguna otra manera nos produzca también irritabilidad, insomnio, dolores físicos, y esto afecta de la manera en que nos relacionamos con los demás, esa vida social que de pronto llevemos con nuestros compañeros de trabajo. En otro caso, podemos evidenciar que a nivel organizacional puede reducir la eficiencia, se ha demostrado que puede reducir la eficiencia y la productividad, esa baja producción que podemos realizar en la empresa. Un trabajador estresado, digamos, comete más errores y tiene menos motivación de pronto para realizar cualquier o estar en cualquier cargo. Y esto puede faltar más días al trabajo. Finalmente, cuando se gestiona de forma adecuada esto que hemos estado hablando, se construye de pronto un ambiente más positivo, donde las personas se sienten cuidadas,
lo cual alarga y favorece la motivación, el compromiso y por supuesto, los resultados de la empresa como tal. Es decir, de pronto que invertir en esta gestión del estrés es invertir también en el bienestar y la productividad al mismo tiempo. Ahora vamos a pasar a esas causas o esa raíz sobre esas causas principales del estrés laboral en el sector textil. Primero, sobrecarga de trabajo y horarios extensos. En muchas ocasiones, los empleados deben cumplir metas muy altas y de pronto el tiempo es muy corto. O trabajar en turnos mucho más prolongados y rotativos que dificultan ese descanso adecuado que se necesita para tener una buena producción. Segundo, encontramos lo que es la ambigüedad en los roles. ¿Esto en qué sentido? En que cuando no tenemos claro qué se espera de nosotros, cuáles son nuestras funciones, conocerlas exactamente, qué es lo que vamos a realizar y al no saber esto, entonces esto nos va a generar un poco de confusión, un poco más de frustración y sobre todo vamos a llevar eso a lo que el tema principal, que en este caso es el estrés. Por otra parte, como tercero, sobre esas condiciones físicas del entorno. Pensamos que el ruido constante de las máquinas, el calor que se acumula en los talleres, las posturas repetitivas y esas también que pueden ser también forzadas, digamos, todo eso impacta en el cuerpo y la mente de cada trabajador. Y como cuarto punto, entonces tenemos lo que es una cultura organizacional. En ella de pronto es una comunicación deficiente, un liderazgo autoritario o metas que de pronto son poco realistas, ¿sí? Y que crean un clima de presión constante y eso va a producir de pronto que la meta como tal, que es en vez de subir la meta, lo que va a hacer es retroceder un poco y no vamos a cumplir el objetivo que tiene la empresa plasmado. Entonces, todas estas causas de lo que le hablé, todos esos puntos, están entrelazados y si se acumulan, se convierten en detonantes de estrés que si no se gestionan, terminan desgastando a la persona y afectando como tal el rendimiento de cada uno de ellas y de la empresa. Bueno, ya hemos visto lo que son las causas del estrés. Ahora vamos a pasar sobre esos factores, o más bien pensemos en esos efectos que el estrés laboral puede provocar en los trabajadores. Eh, por una parte, podemos ver el impacto mental en la salud mental. Se podría decir que este se manifiesta con ansiedad, irritabilidad, pérdida de motivación, dificultades para concentrarse e incluso podríamos estar hablando sobre una depresión. Por otro lado, está la salud física, que es donde aparecen las cefaleas, esos dolores de cabeza frecuentes, los insomnios, la tensión muscular, los problemas digestivos e hipertensión. También en este lado, en estas conductas o en estos efectos, podemos encontrar la conducta laboral, que podemos observar el asentismo, quizás más errores en el trabajo, baja productividad, como ya se ha venido diciendo, e incluso aumento en el consumo del alcohol, aunque no parezca, ¿sí? Aumento en el consumo del alcohol, también en el tabaco, como forma de pronto de buscar ese escape a eso que se está sintiendo en ese momento. Es decir, que el estrés no se queda solo en un nivel, ¿sí? Entonces estamos viendo que afecta la mente, el cuerpo también y la manera en que actuamos en nuestro entorno laboral. Esto demuestra que ignorar estas señales ignorar el estrés laboral no es un error. No desaparece solo, sino que se acumula. Y eso es lo que muchas veces no aprendemos. Eso se va acumulando y esto genera un círculo vicioso más adelante que afecta tanto a la persona como a la organización. Ahora bien, ya
hemos pasado de pronto de todo lo que ya hemos visto, las causas y el efecto que produce el estrés laboral, ¿sí? En la empresa textil o en el entorno textil. Entonces, para que esto de pronto no nos quede en solo lo abstracto, en solo lo hablado técnicamente, vamos a realizar un ejemplo concreto en una línea, de pronto de la misma línea, ¿sí? En esta producción textil. Digamos o imaginemos un operario que debe producir 200 prendas y esas 200 prendas las debe realizar en 8 horas, en un turno de 8 horas, estamos hablando. Esa meta por sí sola ya representa una presión como tal. Ahora sumémosle a esa presión que la máquina presenta fallas técnicas. Entonces, el supervisor va a presionar constantemente al trabajador y además de esto, el ambiente del trabajo se va a tornar un poco más lleno de ruido incesante, ¿sí? Con esas fallas que está presentando la máquina como tal. ¿Cuál sería el resultado de esto? Pues que esa persona va a terminar obviamente su jornada, sí, pero entonces va a terminar esa jornada completamente agotada física y emocionalmente. Y lo más grave no está ahí, sino que va también a empezar su rendimiento como tal a bajar y eso va a generar aún más presión para el siguiente turno. En este caso, ¿qué podemos evidenciar o qué se refleja? Que el estrés no es un asunto aislado de cada persona, ¿sí? Sino que también es un problema directamente que va a afectar la empresa y que estos procesos obviamente van a dar unos resultados negativos que no va a esperar una empresa. Con esto termino mi punto y con esto también cierro la parte que me corresponde. Por lo visto, ya de todo esto ya hemos visto qué es el estrés laboral, cuáles son esas causas, cuáles son esos efectos y un ejemplo que le acabo de dar claro sobre lo que es sobre lo que se vive en esta empresa textil, si en caso tal se llega a dar como el ejemplo que puse, ¿sí? Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Inés, que nos va a hablar sobre todo cuáles son esos factores que intensifican el estrés, qué es lo más importante, cuáles son esas estrategias que podemos implementar para poder enfrentarlos y unas recomendaciones como a manera general para poder mitigar lo que está sucediendo. Gracias, compañera. Bueno, los factores que intensifican al estrés. El estrés tiene varias causas, pero además existen factores que pueden intensificarlo y hacer que se vuelva más difícil su manejo. En las organizaciones, cuando no hay claridad en las decisiones, cuando la participación de los trabajadores es mínima o cuando existe inseguridad laboral, el estrés aumenta. Los factores individuales, cuando algunas personas tienen baja tolerancia a la presión o a la carencia de habilidades emocionales para enfrentar las dificultades sociales, tensiones interpersonales, conflictos con compañeros o la falta de apoyo por parte de superiores también contribuye al malestar. Tecnológicos. Hoy en día se habla del tecnoestrés, que aparece cuando la tecnología no nos da un respiro. Por ejemplo, los software de control de producción a la presión de estar disponibles todo el tiempo pueden generar fatiga y ansiedad. Un caso común es cuando un trabajador recibe mensajes fuera de su horario laboral. Con un cambio en turnos o pedidos, esta dificultad para desconectarse genera un nivel de estrés adicional que termina afectando tanto su vida personal como laboral. Estrategias de intervención, el cuidado personal. La buena noticia es que el estrés puede prevenir y manejar con estrategias sencillas, pero efectivas.
A nivel personal, cada trabajador puede incorporar en su rutina prácticas que lo pueden ayudar a manejar el equilibrio. Algunas de estas estrategias son técnicas de respiración y relajación. Tomarse unos minutos para inhalar profundamente, retener el aire y exhalar lentamente ayuda a reducir la tensión física y mental. Pausas activas. Levantarse, estirarse o mover los músculos después de estar mucho tiempo en la misma postura. En talleres textiles esto es fundamental para evitar dolores musculoesqueléticos. Organización efectiva. Usar lista de tareas y priorizar lo más importante para no sentir que todo es urgente al mismo tiempo. Desarrollo emocional. Fortalecer habilidades como la resiliencia, la inteligencia emocional y la capacidad de manejar los conflictos. Estas acciones, aunque puedan parecer pequeñas, marcan una diferencia enorme cuando se aplica con conciencia. Estrategias de intervención, rol de la empresa. Ahora bien, el manejo del estrés no puede recaer únicamente en el trabajador. La empresa también tiene un papel fundamental. Algunas acciones organizacionales que resultan muy efectivas son promover un bienestar integral que incluya salud física y mental e incluso acceso a especialistas si es necesario. Fomentar una comunicación transparente cuando existe un diálogo abierto y los trabajadores sienten apoyo y confianza para expresar sus necesidades. Realizar una optimización operacional, es decir, establecer metas realistas y garantizar un diseño ergonómico en los puestos de trabajo. Y algo muy actual, implementar políticas de desconexión digital para que los empleados puedan descansar realmente sin estar pendientes del correo o mensajes fuera del horario. Cuando las empresas se comprometen en esas acciones, no solo cuidan a sus trabajadores, sino que también mejoran la productividad y la satisfacción general. Caso de éxito en pausas activas. Quiero compartirles un caso de éxito que refleja muy bien lo que acabamos de hablar. En una planta textil se detectó que muchos operarios sufrían de dolores musculoesqueléticos y fatiga constante. La solución fue implementar pausas activas en 10 minutos cada 2 horas. Los resultados fueron sorprendentes, una reducción del 30% en los dolores musculares reportados por los empleados y una notable mejoría en el ánimo y la concentración de todo el equipo. Este ejemplo muestra que con acciones sencillas y bien planificadas es posible reducir el impacto del estrés y mejorar el bienestar laboral de forma significativa. De lo que hemos visto hasta aquí podemos concluir que el estrés laboral es una realidad que atraviesa al sector textil. No es un problema menor ni pasajero. Impacta la salud de los trabajadores, la productividad de la empresa y el clima laboral en general. Pero también hemos visto que no es solo un problema sin solución. Con estrategias integradas, tanto personales como organizacionales, es posible prevenirlo y manejarlo de manera efectiva. La clave está en entender que el bienestar de los empleados y el éxito de la organización van de la mano. Cuidar a las personas significa cuidar los resultados.
Finalmente, queremos dejar algunas recomendaciones. Construir una cultura organizacional basada en el bienestar, donde la salud física y mental sean un valor central. Intervenir en capacitaciones sobre el manejo de estrés y habilidades de afrontamiento. Promover una comunicación abierta y la participación de los trabajadores en decisiones. Y algo muy importante, reconocer y valorar el esfuerzo de cada persona. Cuando los trabajadores se sienten valorados, disminuye el estrés y aumenta la motivación. En conclusión, intervenir en la prevención del estrés no solo produce problemas de salud y ausentismo, también crea un ambiente de trabajo más positivo, más productivo y más competitivo en un mercado internacional cada vez más exigente.